Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Todos sabemos lo peligroso que es el asbesto, pero ¿te has puesto a investigar exactamente cuáles son las razones que lo hacen tan nocivo para la salud? Pues no investigues más, quédate viendo el video y averígualo de una vez por todas. El asbesto, también conocido como amianto, se conforma por un grupo de minerales que se dan naturalmente en forma de conjunto de fibras, encontrándose en el suelo y rocas extraídas en minas a cielo abierto. De manera general existen dos tipos principales de asbesto: el crisolito, conocido también como asbesto blanco, que es el más común, y las fibras de asbesto anfíbolas, compuestas por 5 tipos más. Todas, eso sí, con características nocivas para la salud. Su época de mayor auge se dio durante las décadas de los años 50 a los años 80, y la razón fue por encontrar en él un material con gran resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, a altas temperaturas, resistencia química, biológica e incluso como aislante acústico, lo que lo convirtió en un componente vital de productos para la industria y la construcción. Pero el tiempo terminó mostrando los daños enormes a la salud humana, estimando que en el mundo mueren al año más de 100.000 personas por exposición a este material. Su estructura fina, microscópica y alargada hacen que penetre en el tejido pulmonar de una forma progresiva y quede anclado dentro del tejido del pulmón, llegando incluso a alcanzar su periferia, afectando la membrana conocida como pleura y ocasionando mesioteloma y enfermedades como fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón, teniendo un inconveniente adicional: el tiempo de latencia es muy largo, es decir, desde el momento de la exposición hasta que se manifiesta la enfermedad pueden pasar 20, 30 o 40 años, afectando no solo a quien estuvo expuesto en su entorno laboral, sino a la misma familia que se contaminó con las fibras de asbesto adheridas a la ropa de trabajo que la persona llevaba a su casa. Y aunque la evolución de nuevos materiales ha ido eliminando su uso, trabajos como por ejemplo la reparación de frenos y embragues en vehículos viejos y demolición de construcciones al no tener la protección correcta, se corre el peligro de inhalar las fibras cuando éstas son liberadas al aire, contenidas en materiales como por ejemplo pisos de vinilo, paredes, cubiertas de cielos rasos, tejados y otros muchos más. La protección personal durante esos trabajos de remoción debe ser extrema, y en entornos laborales donde exista presencia de asbesto, se tiene definido que la concentración máxima no puede superar 0.1 fibras por centímetro cúbico de aire para un periodo de 8 horas. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.